Ya, entonces este es nuestro ejercicio. Eh, este ejercicio no es de la práctica, por eso no está con el numerito. Ya, ahora, en todo nuestro recorrido hasta el momento habíamos hecho ejercicios tanto solamente con sustancia pura, ¿no? Ya, ahora, no solamente vamos a hacer ejercicios con sustancia pura, vamos a hacer también con gases, ¿sí? En algún caso serán ideales, en otros casos utilizaremos ecuaciones de gas más reales, Van der Waals, Reddish-Kwon, etcétera. ¿Ya? En este caso, si no nos dice nada, directamente asumimos comportamiento ideal, pero no todos es así, ¿sí? Eso aclarar. Cuidado les den A y B o las constantes críticas y tengamos que hacerlo por Van der Waals. ¿Ya? Entonces, ya vamos a resolver esto. Un enunciado largo, ¿no? Muchas veces el enunciado, pero no. Muchas veces el enunciado es relleno, pero otras veces no. A ver, veamos. Un deportista experto al tiro al blanco con armas de compresión realiza un experimento con su arma bajo las siguientes condiciones. La escopeta de aire contiene aire comprimido en un pequeño cilindro de acuerdo a la figura. Cuando se dispara, el percutor produce un martilleo. El volumen es de 1 centímetro cúbico, la presión de un megapascal y la temperatura de 300 grados Kelvin. La bala que tiene una masa de 15 gramos actúa como pistón, que inicialmente está sujeto por el gatillo. Cuando éste se suelta, el aire se expande en un proceso isotérmico. Si la presión del aire es de 0,1 megapascales en el cilindro, a medida que la bala sale de la escopeta, calcular el volumen final y la masa del aire. Y el inciso B, el trabajo que realiza el aire, el trabajo que se hace sobre la atmósfera y el trabajo sobre la bala y su velocidad de salida. Ya, entonces, en conclusión, esto es una parte de una escopeta. Está encerrado ahí aire, nos dan sus condiciones, entonces lo dibujaremos con la primera condición, ¿ok? Aquí vamos a tener nuestro aire y aquí va a estar la bala, que actúa como cilindro pistón, nos dice. ¿Ya? Este de aquí entonces está lleno de mi gas aire. Y le voy a llamar una condición uno. ¿Qué sabemos de esa condición? El volumen es de 1 centímetro cúbico, ¿sí? El volumen de uno va a ser de 1 centímetro cúbico. ¿Ya? La presión es de 1 megapascal. La presión en uno es 1 megapascal. Súper comprimido, ¿no? Y la temperatura de 300 grados Kelvin. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí se llama una condición 2. La bala, como sabemos, se va a disparar a una gran velocidad seguramente y lo que va a producir es que, bueno, esto no puede que no sea así, ¿no? Estoy poniéndolo como es nomás. A ver, aquí va a estar nuevamente el aire, porque cuando soltemos la bala va a volar y nuestro aire, por ende, se va a expandir. ¿Ya? En este punto, ¿qué sabemos? A ver. Ya, la bala que tiene una masa de 15 gramos, ¿ok? Dato muy importante. Masa de la bala es de 15 gramos. Actúa como pistón, que inicialmente está sujeto por el gatillo. Cuando este se suelta, el aire se expande en un proceso isotérmico. ¿Ok? Aquí incluso nos están diciendo, ¿no? Este proceso de 1 a 2 ocurre a temperatura constante. Ya. Ya. Si la presión del aire es de 0,1 megapascal en el cilindro a medida que la bala sale de la escopeta, es decir, en todo este proceso, la presión va a ser de 0,1 megapascal. Ya, calcular el volumen final y la masa del aire. ¿Ok? Entonces me están pidiendo el volumen en esta condición 2 y también la masa de aire. Ya, ese es nuestro inciso A. Nuestro inciso B nos están pidiendo el trabajo que realiza el aire y el trabajo que se hace sobre la atmósfera. Trabajo del aire y trabajo que se hace sobre la atmósfera. Y el inciso C, el trabajo sobre la bala, además que su velocidad de salida. Debería ser una velocidad súper alta, ¿no? Porque es una bala. Sabemos que alcanza velocidades mortales, ¿no? Ya, tenemos eso. Ese es nuestro problema y estamos hablando en este caso de aire. A ver, vemos esto. Ya, entonces estamos hablando de aire. Ay, esto más. Ya, hablamos entonces de aire. Ya, no estamos hablando en este caso de vapor de agua. Estamos hablando de aire. Sí, todo mi problema es referido al aire. Y para eso nos van a servir las tablitas. A ver.
Vamos con la tabla. La que más nos va a servir para gases es la tabla A2, ¿ok? Propiedades de gases. La tabla A2. ¿Qué es lo que vamos a requerir cuando trabajemos con cualquier gas? En este caso es aire. Pero podemos trabajar tranquilamente con argón, con nitrógeno, cualquier otro gas. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, en la tabla A2 podemos ver que está su constante R, que es una R específica. También está su Cp y su Cv y finalmente su K. Y K fácilmente solo es la relación de Cp y Cv, ¿ok? Esos datos son los que vamos a requerir. No toditos, pero esos podemos leer de esa tabla. Ahora, si ustedes ven en la tabla A3, no, bueno, en la tabla A2 también, en su segunda plana, hay, para las distintas sustancias, hay tablas de Cp y Cv con la temperatura, ¿ya? Algo tal vez más correcto debería ser que si mi temperatura final es 400 y mi temperatura final, digamos, es 600, para trabajar un dato más exacto tal vez es tomar un promedio, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a manejar los CPs y CVs constantes con los datos de la tabla A2 de su primera plana, ¿ok? Aquí me dice a 300 grados Kelvin, ¿ya? Con esos datos vamos a trabajar, o sea, constantes. Por ejemplo, para el aire. A ver, para el aire le podemos poner, esto seguramente les va a dar 0,287. Sus unidades, kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. El CP seguramente va a ser 1,005. Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. El CB va a ser 0,768. Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Y el K 1,4 seguramente. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Todos pueden leer esos valores? Este es 18. ¿Sí? ¿Todos ven esos valores en la tabla del aire? Sí o sí. Ya, súper. Y esa tabla va a ser, como les digo, muy importante. Sí, en este caso estamos trabajando para el aire y estos van a ser los valores que vamos a... Bueno, posiblemente algunos no necesitemos, ¿no? Pero el CP nos va a servir para hallar entalpías. El CB para hallar energías internas. El K cuando el proceso posiblemente sea adiabático. Y la R normalmente para la ecuación de estado. ¿Listo? ¿Ya? Algo más para... Algo más para... Bueno, a ver, aceptar esta persona más. Ya. Algo más, un poco adentrándonos en gases ideales, ¿ok? Voy a poner aquí, gas ideal. Ahora para termo, ¿ok? Conocíamos la ecuación de estado normal, PV igual a nRT, ¿no? La ecuación de estado que desde pref habíamos visto. Aquí, en esta materia, normalmente en gases se maneja moles porque manejamos reacciones químicas, ¿no? Y sabemos que las reacciones químicas se van a llevar a cabo en función de los moles. Si tengo 3 moles, va a reaccionar con 2 moles en función de la estequiometría. Pero ahora no vamos a ver muchas reacciones químicas, ¿sí? Y nos interesa, en vez de conocer moles, me interesa más conocer masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo mi ecuación de estado la voy a retocar. En vez de poner número de moles, voy a poner masa sobre peso molecular, RT, ¿ya? Y ahora voy a hacer una agrupación de la siguiente forma. Así, ¿ok? Y estos dos le puedo llamar una R', digamos. ¿Ya? Una R' esos dos términos. Y mi ecuación de estado para esta materia, bueno, si es que necesitamos moles, conocemos también, pero en la mayoría de los casos vamos a utilizar esta ecuación de estado, este de aquí. Como pueden ver es la misma ecuación, solo que ahora ya no hablamos de moles, sino hablamos de masa. Y esta constante R, como estamos viendo, R era una constante universal, pero este R sobre M ya sería una constante específica. Y es justamente este de aquí. ¿Sí? Este le podemos llamar R', y como pueden ver en esa tablita, en la tabla A2, hay un distinto valor de R para cada uno de los gases. Entonces, ¿qué tal si fuese un gas desconocido, digamos, ¿no? Que no tenemos sus tablas? Lo hallamos simplemente con la R, que conocemos todos, dividido entre el peso molecular. ¿Listo? Eso simplemente se hace. Y esto es la ecuación de estado que vamos a utilizar cuando hablemos de gases ideales. ¿Listo? Donde R' se halla de tablas. Listo. Entonces, yo creo que eso es por el momento, lo que necesitamos saber de gases. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos con el problema. El inciso A me pedía el volumen en la condición 2, además que la masa del aire.
Ya, veamos el punto uno y el punto 2. ¿En algún punto estará cambiando la masa del aire? No, ¿no ve? En uno, si fuese 10 gramos, va a ser los mismos 10 gramos, pero como estamos hablando de gases, sabemos que pueden ocupar grandes o pequeños volúmenes, depende de sus condiciones de temperatura y de presión. Entonces, podemos ver que es la misma masa. Entonces, es lo mismo calcular la masa del aire en la condición 2 y lo mismo calcular la condición de aire en el punto número uno. En cualquiera de los dos me va a dar el mismo valor. En el punto 2 no tengo datos, ¿no? Entonces me conviene calcular el uno. Y siempre cuando hablamos de gases ideales, si tenemos tres datos, podemos hallar el cuarto. Siempre, siempre, siempre. Si tienen masa, temperatura y presión, pueden hallar el volumen, ¿sí? Siempre, siempre. Si tienen tres datos, pueden hallar el cuarto. Entonces diremos presión uno, bueno, lo pondremos para ser ordenaditos, en la condición número uno. Entonces diremos presión uno por volumen uno igual a la masa del aire. Sabemos que es lo mismo, así que masa del aire nomás lo vuelvo. Multiplicado por R por la temperatura en uno. Listo, facilito, tenemos todos los datos, solo es reemplazar. A ver, presión uno es un megapascal. Me conviene que esté en kilopascal. Entonces, un megapascal es 1000 kilopascales por el volumen. El volumen me conviene que esté en metros cúbicos. Entonces, en vez de un centímetro cúbico, aquí lo vamos a convertir. Un centímetro cúbico multiplicado por, vamos a decir que 100 centímetros hacen un metro. Y todo esto elevado al cubo. Ahora sí tengo metros cúbicos. Ya, finalmente, R. Ok, la R vamos a utilizar la que hemos hallado para el aire. 0.287 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Finalmente, la temperatura, 300 grados Kelvin. Bueno, no creo que haya que explicar, ¿no? Que siempre tiene que ser una temperatura absoluta. Kilogramo, kilogramo. Ahora, si hacemos un análisis dimensional, kilopascal por metro cúbico me va a dar igual a kilojoule, ¿sí? ¿Eso por qué? Kilopascal es fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? En este caso sería Newton. Newton sobre metro cuadrado. Se simplifican y me va a dar Newton por metro es Joule. Kilojoule a ambos lados, ¿sí? Esto por si acaso muy importante. Kilopascal por metro cúbico es igual a kilojoule. Ya entonces, kilopascal por metro cúbico me va a dar kilojoule. Única unidad que me está quedando es kilogramo. Entonces de ahí calcularemos cuánto es mi masa del aire. ¿Ok? ¿Cuánto me da? No olviden elevar este 100 al cubo, ¿sí? Eso sí, no lo olviden. Ya, sacamos todos los cálculos y veamos cuánto es la masa del aire. No sabemos, puede ser harto, puede ser poquito. Veamos. 1,161 por 10 a la menos 5 me sale. Por 10 a la menos 5, ¿no? Ya, esto va a estar en unidades de kilogramo. A ver, si lo volvemos gramo, igualito va a ser súper pequeño, así que ahí nomás lo vamos a dejar. Ya, ahí nomás lo dejamos, ya es nuestra respuesta correcta. Y es ser un inciso, así que yo lo voy a encerrar, ¿no ve? Porque es algo que me estaban pidiendo. Ok, vámonos ahora con la segunda parte del inciso A, ¿no? A ver, aquí lo podíamos haber puesto, inciso A. Ya tenemos la masa del aire facilito, ¿no? Una ecuación de estado y ya. Siguiente, ¿cuánto vale el volumen 2? Nos vamos a aprovechar de esto de aquí. ¿Listo? Es un proceso a temperatura constante. Entonces, si es un proceso a temperatura constante y estamos hablando de gases ideales, podemos utilizar lo que llamamos la ley de Boyle, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me dices, Dale? Necesito el volumen final, ¿no? Simplemente me dice P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. Ya, simplemente eso me dice. Esto se cumple, bueno, esto viene de la deducción, ¿no ve? Número de moles en uno es igual al número de moles en 2 porque no hay escape de masa. De ahí se simplifican las R's y las temperaturas, yo tengo esto. A ver, los datos. En la condición uno tengo todo. En la condición 2, a ver, la presión en 2 la tendré. Bueno, aquí me dice que la bala se desplaza a una presión de 0.1 atmósferas durante todo su recorrido. Así que en el punto 2 va a estar a 0.1 atmósferas. Perdón, 0.1 megapascales. Tengo también esto. De ahí despejo el volumen 2 y va a ser, ya, presión uno era 1 megapascal, le pondré.
Volumen uno era 1 centímetro cúbico, ¿ya? Y la presión 2, la presión es 0,1 megapascales. Si yo veo, de aquí se está simplificando estos y voy a obtener mi dato en centímetros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? A ver, es 1/10, seguramente esto me va a dar 10. 10 centímetros cúbicos. ¿M? Ya, pero no es tan aconsejable manejarlo así. Lo manejaremos en litros o en metros cúbicos. Digamos en metros cúbicos para manejar todo internacional. 100 centímetros hacen 1 metro. Todo esto al cubo. ¿Ya? ¿Cuánto les da el volumen 2 en metros cúbicos? A ver, esto va a ser 10 a la menos 6 más 1, 10 a la menos 5 tal vez. Sí, 10 a la menos 5. Ya, súper. Ya está. Inciso A, completado, ¿no? Si la pregunta valiese 30 puntos, ya tendríamos 10. A ver, vámonos ahora más interesantes. El inciso B nos pide, a ver, lo leeremos. El trabajo que realiza el aire y el trabajo que se hace sobre la atmósfera. Ya, vamos con el primero. El trabajo que realiza el aire. El aire para nosotros va a ser un gas ideal. Entonces, su trabajo de expansión se va a medir con la integral de P diferencial de volumen, desde un volumen uno hasta un volumen 2, ¿no? Ya, nuestro proceso es un proceso isotérmico a temperatura constante, ¿no? Entonces sabemos que viene de ahí que nuestro trabajo del aire puede ser igual a nRT, o bueno, lo deducimos facilito, ¿no? A ver, de aquí, ¿qué pasa? En vez de presión voy a reemplazar de lo que era mi ecuación, M por RT dividido entre el volumen diferencial de volumen. M es constante, R es constante y al ser un proceso térmico, T también es constante, ¿no? Me va a quedar la integral desde B1 hasta B2 del diferencial de volumen sobre volumen. Ya, facilito integramos eso, ¿no? MRT, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Ya? Así que por la ley de Boyle podemos ponerle, ¿no? Podría ser logaritmo natural de B2 sobre B1 o logaritmo natural de P1 sobre P2. Depende de los datos que tengamos, ¿no? Como ya he calculado los volúmenes, voy a utilizar esto. Entonces reemplazamos datos fácilmente. A ver, masa del aire sería, ¿no? ¿Ve? Porque estamos hablando del trabajo del aire. A ver, 1,161 por 10 a la menos 5 kilogramos. La R para el aire es 0,287 kilojoule. No, estoy mal. Ah, no, está bien. Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. La temperatura. Le he puesto T porque es la misma al inicio y al final, y la cual es 300 grados Kelvin. ¿Ya? Logaritmo natural. Ambos volúmenes tienen que estar en las mismas unidades. A ver, el volumen 2 es 10 a la menos 5 metros cúbicos. El volumen uno era 1 centímetro cúbico. A ver, si multiplicamos 1 centímetro cúbico, 10 a la menos 6. ¿Está bien? 1 centímetro cúbico convertido a metros cuadrados, metros cúbicos, pero 10 a la menos 6, ¿no? 100, sí, 10 a la menos 6. ¿Está bien? Desde pequeño a más grande. ¿Ya? Entonces de ahí calculamos cuánto es el trabajo que ejerce, que hace el aire. Unidades. Kilogramo, kilogramo, Kelvin con Kelvin. Me va a dar en unidades de kilojoule y eso está bien porque el trabajo es una cantidad de energía, ¿no? ¿Cuánto nos da? Tal vez sea grande, tal vez sea pequeño.
2.3 por 10 a la menos 3. 2.3 por 10 a la menos 3. Entonces, pero eso hablando de kilojoule. Entonces, esto sería igual a 2.3 solamente con joule. ¿Estamos de acuerdo? Es como si el 10 a la menos 3 se eliminara con el kilo, ¿no? Que es del kilo es 10 al cubo. Se eliminaran y solo me va a dar 2.3 joules. Súper chiquito, ¿no? 2.3 joules, sabiendo que 418 joules es una caloría. Ya, pero bueno, la masa era también súper chiquita, ¿no? Era menos la milésima parte, no, la centésima parte de un gramo. Ahí está nuestra respuesta, que es el trabajo del aire, ¿ya? Ahora, a ver, ¿qué dice el otro? El trabajo que se hace sobre la atmósfera. Ya, a ver, entonces ahora vamos a analizar a lo que era nuestra bala, ¿sí? Aquí está nuestra bala. Ya. De este lado le está llegando un trabajo del aire, pero ahora sabemos que aquí va a estar, bueno, aquí está presente lo que es la atmósfera, ¿no? Y en todo este trayecto la presión cero, le puedo llamar, es constante, y nos decían que era de 0.1 megapascales, eso nos decía el enunciado. Entonces toda esta presión es de 0.1 megapascales, que es lo mismo que 100 kilopascales. Y eso está bien, ¿no? Porque más o menos se aproxima a lo que es la presión atmosférica, que es 101,325 kilopascales, ¿no? Ya, entonces, cuando esta bala salga disparada, va a haber una contraparte, que va a ser el trabajo que está ejerciendo sobre la atmósfera. ¿Y ese trabajo cómo se calcula? Eh, este trabajo que se ejerce sobre la atmósfera va a ser simplemente, todos los trabajos van a ser P diferencial de B, pero en este caso ya no estamos hablando del aire, ya no podemos utilizar una ecuación de estado, etcétera. En este caso vamos a utilizar, bueno, habíamos dicho que en todo nuestro trayecto la presión va a ser constante, entonces la presión cero puede salir y va a ser simplemente el B final menos el B inicial, es decir, cuánto se ha desplazado esa bala. ¿Y cuánto se ha desplazado esa bala? Es lo mismo que se ha expandido el aire. Por eso le pongo B2 menos B1. ¿Sí? Imagínense que estamos aquí. Aquí está la bala en su estado inicial. Y aquí está la bala en su estado final. Este espacio es la cantidad que se ha expandido el aire. ¿Sí? Porque antes era solo esto. Y en el estado final ya va a ser hasta aquí, ¿no? Ya, pero si nos damos cuenta, esa cantidad que se ha expandido el aire es la misma que la bala se ha desplazado. Desplazamiento de la bala es la misma. Entonces podemos tomar por eso este mismo P2 menos B1. A ver, entonces vamos a calcular el trabajo atmosférico, o el trabajo que se está haciendo sobre la atmósfera. La presión era de 0.1 megapascales. Sí, lo convertiremos a kilopascales. Ya, eso sería 100 kilopascales. El cambio de volumen sería, nuestro volumen final era 10 a la menos 5 y el volumen inicial era 10 a la menos 6, ambos en metros cúbicos. Y aquí vamos a obtener un trabajo atmosférico en unidades de kilojoule, ¿no? Porque kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Ya, ¿cuánto les da? Si los da muy pequeño, en joule nomás los vamos a poner. ¿Listo? ¿Cuánto les da? 0,9. Eso sería ya en joule, pero ¿no? Sí. Ah, ya, súper. Bueno, también tiene que ser algo razonable con el otro. Nada que ver que este me hubiese salido muy alto. ¿Listo? Ya entonces, con eso ya está respondido el inciso B. He calculado el trabajo que ha hecho el aire y he calculado el trabajo que se le ha hecho a la atmósfera. Entonces vamos finalmente con el inciso C, que me decía el trabajo que se hace sobre la bala y su velocidad de salida. ¿Ya? Ahora estamos hablando de la bala, ya nada del aire, ya nada de la atmósfera. Ahora vamos a hablar de la bala. Este gráfico me va a servir, bueno, este de aquí, ¿no? Miren, si nosotros vemos las cantidades, el trabajo que ha hecho el aire es 2.3 joules. El trabajo que le hemos, digamos que pagado a la atmósfera es 0.9 joule. ¿Ya? ¿Qué pasa con la diferencia?
Si el aire le ha dado a la bala 2.3, pero hemos perdido 0.9 dándole a la atmósfera, su diferencia, ¿qué sería? Lo que está recibiendo la bala, ¿no? Entonces, facilito. El trabajo de la bala va a ser simplemente, le estamos dando a la bala, va a ser el trabajo del aire menos el trabajo que se le hace a la atmósfera. Y entonces el trabajo de la bala va a ser 2.3 menos 0.9. El trabajo de la bala entonces va a ser seguramente 1.4 joules. Y ahí está nuestra primera parte del inciso C. Ya, y finalmente una conversión de energías. Me han pedido este trabajo que se le hace a la bala, pero además la velocidad con la cual sale. Ya, recordemos, si utilizamos las formulitas de cinemática, sabemos que en el estado inicial no hay energía cinética, porque la bala está parada. Nosotros le vamos a dar esa cantidad de trabajo y va a salir disparada hasta un punto en el que digamos que esa energía se acabe. ¿Cuánto va a valer ese desplazamiento? Todo el trabajo que le demos a la bala se va a convertir directamente en energía cinética, que es lo que nos interesa en una bala, ¿no? A ver, le pondré primero. Va a ser igual a la energía cinética de la bala y va a ser igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. Eso sabemos, ¿no? Pero ojo, ya no estamos hablando, si aquí le pongo masa del aire, todo mal, ¿no? Ya no estamos hablando, como habíamos dicho, ¿no? Entramos al inciso C y me olvido del aire, me olvido de la atmósfera, solamente tengo que tomar en cuenta a la bala. Entonces, esta energía cinética se le está aplicando a la bala. Entonces, ahí está mi ecuación. ¿Ya? De aquí, este lo acabo de hallar. En la masa de la bala tengo de dato, era un dato pequeñito. De aquí voy a despejar su velocidad de salida. ¿Ya? Entonces, reemplazaré datos. 1.4 joule va a ser igual a 1/2 multiplicado por la masa de la bala, ¿cuánto era? 15 gramos. Ya le voy a poner así, 15 por 10 a la menos 3 kilogramos. Lo mismo, ¿no? Multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. A ver, le pondré velocidad de salida elevado al cuadrado. Un análisis dimensional rápidamente. Aquí tengo Joule. ¿A qué es igual Joule? Joule es igual a Newton metro. ¿Y a qué es igual Newton? Kilogramo metro segundo al cuadrado multiplicado por metro, ¿no? De un lado tengo esto. Vamos del otro lado. Tengo aquí kilogramo. ¿Mi velocidad en qué unidades me va a dar? Me va a dar en metros segundo, pero como está elevado al cuadrado, me va a dar así. A ver, las unidades, como podemos ver, son las mismas, entonces puedo continuar. Esta parte es muy importante cuando hablemos de sistemas abiertos, porque van a ver que hay una pequeña corrección que hay que hacerse cuando metemos energía cinética o potencial a una ecuación de balance de energía. Ya, en este caso no está pasando porque estamos manejando Joule. Si manejásemos kilojoule, bueno, en este caso sería 1000 ya, nada más, ¿no? Pero en el sistema inglés, ahí se viene lo complejo. En el sistema inglés es bien complicado sacar ese factor. Vamos a hacer problemas, ¿sí? Pero por el momento, bueno, en todas las ecuaciones, ¿no? Siempre hagan análisis dimensional. En este caso se está cumpliendo, ya. De la ecuación, de esta última ecuación, calcularemos cuánto vale la velocidad de salida. Y nos va a dar, estamos viendo que en unidades de metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Cuánto me da? Yo supongo que debe ser una cantidad elevada, porque una bala sale disparada, ¿no? Rápido tiene que ir. 100, 200 tal vez. ¿Cuánto les da? Despejando la velocidad de salida. ¿Sí? El 2 lo mandan a multiplicar, el 15 a dividir y lo elevan todo en raíz cuadrada. 13,66. ¿Ok? 13,66 metros segundo al cuadrado. Es decir, que esta bala avanza en un segundo 13 metros. Súper rápido igual, ¿no? Y listo, con eso hemos concluido este ejercicio. Varias cosas nos pedían, pero han visto que eran cosas que se salen bien rápido. ¿Alguna pregunta tal vez? Listo. No era muy difícil este ejercicio, ¿sí? No era difícil. Tal vez la parte donde habría que ver es esta parte de los trabajos. Eso hay que tal vez leer un poco, ¿no? Pero no es difícil. Este que ya han visto que era más que todo poner fórmulas, ¿no? No hemos tenido que iterar, no hemos tenido que sacar cosas raras. Hemos aprendido un poco de gases ideales también. Ya, este ejercicio entró en un primer parcial.
Sí, de la materia. Como ven, no es complicada. La parte tal vez nuevamente más morosa o la más conceptual es esta parte de los trabajos, ¿no? Y ya está. Y bueno, esta conversión, si no nos acordamos de lo que era la energía cinética. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Ok, vamos con otro que ya es más interesante. Igualito de gases. En mi cachito lo preparo. Sí, una pregunta. Sí, Para el trabajo del aire, ¿por qué se toma la presión de la atmosférica? O el trabajo de la atmósfera. ya, porque ese es un trabajo que va a ocurrir, la presión o el trabajo de la atmósfera siempre va a ocurrir a presión constante. Y es eso, nos decía también, ¿no? El enunciado que la bala recorre todo su trayecto a esa misma presión. Entonces, es por eso. Un trabajo atmosférico o un trabajo hacia la atmósfera siempre va a ser a presión constante. Y en este caso no las daban también de dato. Es por eso que se utiliza. Tendremos, gracias. Ya, súper. A ver, dame un cachito, preparo el otro. Con el ingeniero, por si acaso, ya entraron a sistemas abiertos. Todavía no. ¿En qué parte están más o menos? No, no alcancé a ver los videos. Ya, entonces vamos con este otro. Ya, este es el 18 de la práctica, así que este ya no lo hacen, ¿no? Un poco complicado, no es tan, o sea, es más, aquí uso de ecuaciones, es más saber diferenciar los distintos procesos que hay, ¿ok? Ya, a ver, veamos. Un cilindro rígido de paredes adiabáticas horizontal tiene un pistón también adiabático que puede moverse libremente sin rozamiento dentro del cilindro. Inicialmente el pistón divide el cilindro en dos partes iguales, denominadas A y B. Cada parte contiene un mol del mismo gas ideal diatómico a 300 grados Kelvin de temperatura y 100 kilopascales de presión. Se instala un calentador eléctrico en la parte A por el cual se hace pasar corriente de modo que aumenta muy lentamente la temperatura de la parte A hasta 600 grados Kelvin. Suponiendo despreciables las capacidades caloríficas del cilindro, calcular la presión final en ambos compartimentos, la temperatura final del compartimento B y el trabajo eléctrico suministrado por el sistema. Ya, entonces empezamos graficando. Estos problemas es muy importante graficar para entender. A ver, nos dice que es un cilindro horizontal. Entonces lo vamos a poner así. Ya, que tiene un pistón. Y en un inicio este pistón está exactamente a la mitad, nos dice, ¿no? Bueno, para que sea, y bueno, aquí esto simboliza que es aislante y le tendríamos que poner todo su recubrimiento para que digamos siempre, ¿no? Que es un cilindro totalmente aislado, es decir, que no tiene interacciones de calor con el medio exterior. No pierde ni tampoco gana calor por el medio exterior. Me dice que se divide en dos compartimentos. A este compartimento le voy a llamar A y a este compartimento le voy a llamar B. ¿Ya? Y esta va a ser mi condición 1. Si quieren, pueden utilizar otra nomenclatura. Si quieren, aquí le dicen 1, aquí le dicen 2 y al siguiente le dicen 3 y 4. ¿Ya? Yo voy a manejar como me está diciendo el ejercicio en este caso. Compartimento A, el que está en la izquierda, compartimento B, el que está en la derecha. Y esta va a ser mi condición número 1. Ya, ¿qué más me dice? Empezar a tomar datos. Ya el pistón se puede mover a ambos lados, no hay problema, me dice, ¿no? Se puede mover aquí y aquí, no hay problema. Ya, en un inicio me dice que este pistón divide al cilindro total en dos partes iguales. Entonces podemos decir, el volumen de A en la condición 1 es igual al volumen de B en la condición 1, ¿sí? Así estoy manejando esta nomenclatura. Ustedes si nuevamente le ponían 1 aquí
y 2 aquí, su condición hubiese sido B1 igual a B2. ¿Ya? No hay problema. Nomenclatura al final no importa, pero es importante responder lo que nos están pidiendo. Ya, cada uno contiene un mol del mismo gas diatómico. ¿Ya? Entonces, el número de moles de A en 1 es igual al número de moles de B en 1 y ambos son un mol. Me dice que es de un gas diatómico. ¿Qué significa? Que su CB va a ser igual a 5 medios de R y su CP va a ser igual a 7 medios de R. ¿Ya? Ojo con eso. Los monoatómicos, los diatómicos y los poliatómicos. ¿Qué más? Diatómico a 300 grados Kelvin de temperatura y 100 kilopascales de presión. Entonces, la temperatura de A en 1 es la misma que B en 1 y me dice que es 300 grados Kelvin. Además, la presión de A en 1 es la misma que la presión de B en 1 y esto es 100 kilopascales. Vemos que en un estado inicial estamos en un estado de equilibrio. Ambos tienen la misma temperatura, un equilibrio térmico, ambos tienen la misma presión, un equilibrio dinámico. Y como tienen el mismo número de moles, por ende van a tener también los mismos volúmenes, ¿ya? Todo está encajando. Ya. Pero ¿qué pasa? Todo está en equilibrio hasta que yo al compartimento A le voy a meter una resistencia eléctrica, ¿ya? Una resistencia eléctrica es simplemente una resistencia mediante la cual va a entrar calor a mi sistema, ¿sí? Es decir, que a esta parte yo le voy a introducir calor. Ahora, no quiero que se confunda en esta parte, el sistema estaba aislado, pero de calores externos, ¿no? Digamos que mi cilindro está a una temperatura elevada, digamos 100 grados centígrados, y mi ambiente está a 15. Por espontaneidad tendría que escaparse un poco de calor, escaparse un poco de calor hacia el ambiente, ¿no? Pero el hecho de que esté aislado totalmente es que no va a pasar eso, que todo el calor que introduzca mi resistencia eléctrica va a ser directamente a mi compartimento A. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Si yo al compartimento A le estoy dando calor, le estoy dando energía, lo que va a hacer que va a hacer que se va a expandir. Entonces lo voy a dibujar el mismo cilindro porque ese cilindro no cambia de volumen. El volumen total no va a cambiar. Lo único que cambia va a ser el volumen de los compartimentos. Como estoy introduciendo calor a mi lado A, el lado B se va a comprimir y el lado A se va a expandir, ¿no? Así más o menos. Ya, a este le llamaré compartimento A, este es mi compartimento B y esta que sea mi condición número 2. O le pueden poner inicial final, depende de ustedes. ¿Ya? Me dice. De modo que aumente muy lentamente la temperatura de la parte A hasta 600 grados Kelvin. Ok, la temperatura de mi compartimento A en la condición 2 va a ser de 600 grados Kelvin. ¿Ya? Eso me están diciendo. Suponiendo despreciables las capacidades caloríficas del cilindro, es decir, que el cilindro se puede calentar, etcétera. Eso directamente nada que ver. Vamos a trabajar solo con los gases. Ya, el inciso A me está pidiendo calcular la presión final en ambos compartimentos. La presión en la condición 2. El inciso B me está pidiendo la temperatura final del compartimento B, la temperatura de B en la condición 2. ¿Podrá ser la misma que A? Es decir, ¿será 600? Puede que sí, pero hasta no hacer los cálculos no podemos saberlo, ¿ya? Y el inciso C, el trabajo eléctrico suministrado por la resistencia eléctrica. Y eso es verdad, porque esta resistencia eléctrica se le conecta, ¿no? Le damos trabajo eléctrico y mediante una luz produce calor, ¿ya? En el labo de OP2 me acuerdo que se usaba esa resistencia eléctrica. Y eso me están pidiendo cuánto tiene que ser. Listo, entonces comenzamos. ¿Cómo empezamos? ¿Qué vamos a hacer? A ver. En estos ejercicios, en la cual hay un recipiente fijo, un recipiente rígido, yo hablo del recipiente rígido que el cilindro total es rígido, porque ese no cambia de volumen. Los que cambian de volumen son el compartimento A y el compartimento B. Bueno, aquí me ha faltado aislarlo. Esos dos cambian de volúmenes. ¿Ya? Esto lo borraré para que no nos confundamos. Esos dos cambian de volumen, pero el recipiente rígido, el volumen total, no cambia. Entonces nos vamos a ayudar de eso. ¿Ya? Como ese no cambia, ahí va a estar nuestra primera ecuación.
Primero, en la condición uno veo que yo tengo número de moles, temperatura y presión. Nuevamente tengo tres valores. Habíamos dicho que si tengo tres valores, con la ecuación de estado calculo el cuarto. En este caso va a ser el volumen. Entonces diremos, mi volumen de A en uno va a ser igual al número de moles de A en uno multiplicado por R multiplicado por la temperatura de A en uno dividido entre la presión de A en uno. Tengo todos los datos. Es un mol. Ahora, estoy utilizando mol, así que me olvido, ¿no? Incluso no me ha dicho siquiera qué gases son. Entonces, estoy usando un mol, voy a utilizar 0.082 atmósferas litro Kelvin por cada mol, por la temperatura, que es 300 grados Kelvin, dividido entre la presión de A en uno. A ver, tengo 100 kilopascales. Esto convierte en atmósferas, ¿cuánto me da? Simplemente va a ser 100 dividido entre 101,325. Un poquito menos de 99, algo por ahí seguramente. ¿Sí? 100 dividido entre 101,325. Cero coma 98,7. Ya, súper, 0,987 atmósferas. Eso para el análisis dimensional, ¿no? Podría haber dejado los kilopascales y convertir o utilizar una ERN internacional, pero para mí tal vez es más familiar esto, ¿no? Mol con mol, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera. Voy a obtener un volumen en litros. ¿Cuánto me da entonces mi volumen de A en uno? 24,924 litros. ¿Ya? Súper. Ya he calculado del volumen de A en uno. Podría calcular el volumen de A en 2, pero si me doy cuenta, aquí está la condición que me decían que eran igualitos. Así que esto es lo mismo que el volumen de B en 1. Al comienzo, el cilindro se divide en dos partes iguales. Entonces, yo podría decir que el volumen total del cilindro va a ser igual al volumen de A en 1 más el volumen de B en 1. Va a ser simplemente 2 por 24,924, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 49 algo seguramente. 49,848. ¿Listo? Y esto va a estar en litros. Ya, ahora, en estos ejercicios en los que haya un pistón de por medio y que haya un recipiente rígido, nuestro dato siempre va a hallar va a ser este, porque este es el dato que se va a mantener constante. ¿Ya? Podemos decir entonces que en la condición 2 este volumen total va a ser igual al volumen de A en 2 más el volumen de B en 2. ¿Sí? Porque si vemos en la condición 2, el recipiente rígido no ha cambiado su volumen. Lo que sí han cambiado son A y B los volúmenes, ¿no? A seguramente va a ser mayor y B va a ser menor, pero su suma va a ser igualito a 49,848 litros. ¿Sí? A ver, ya, hasta ahí estamos. Vamos a llegar a esta ecuación siempre. Ahora, no conozco esto, no conozco esto, pero entonces puedo utilizar la ecuación de estado para ambos, ¿no? Entonces puedo decir, número de moles, y ahora me pregunto, en el compartimento A, ¿habrá variado el número de moles que estaba? Es decir, teníamos un mol, ¿no? ¿Habrá variado? No, no, ¿ven? Solo se ha expandido y ha aumentado su temperatura, pero los moles en ningún momento han escapado o se han añadido más moles. Entonces son los mismos. Voy a poner Na en 1 multiplicado por R multiplicado por temperatura de A en 2 dividido entre la presión de A en 2 más para el volumen de B en 2 número de moles de B en 1 es el mismo, lo mismo razonamiento para B. Por R temperatura de B en 2 dividido entre la presión de B en 2 igual a 49,848 litros. A ver, de esta última ecuación, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan? Números de mole R, tengo estos dos. Tengo este dato, porque me han dado esa condición, ¿eh? Entonces, en esta ecuación parece que tengo tres incógnitas, pero estudiemos el caso, ¿no? ¿Qué es lo que me han pedido? La presión final en ambos compartimentos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta qué punto esto va a suceder? Hasta que la presión en este punto se iguale a la presión en este punto, ¿ya? En ese momento el pistón ya no se va a mover, eso llamamos un equilibrio dinámico. Y se ha medido la temperatura en ese punto, 600 grados Kelvin.
Entonces, ¿qué podemos afirmar dado eso último? Que la presión que esté A en la condición 2 va a ser a la misma presión de B en la condición 2. ¿Ya? Y para no hacernos mucho lío con la nomenclatura, directamente le voy a llamar presión 2. Entonces, reescribimos esta última ecuación. ¿Cómo me va a quedar? Por R por la temperatura de A en 2 dividido entre la presión 2, que tengo que calcular para mi inciso A. Número de moles de B en 1 multiplicado por R por la temperatura de B en 2 dividido entre la presión en 2, igual a 49,848 litros. Ya, en esta última ecuación mis únicas incógnitas son la temperatura de B en 2, que si no estoy mal, sí, ven, es otra incógnita. Una incógnita y aquí tengo otra incógnita. En total tengo dos incógnitas, pero solamente una ecuación. Así que esta ecuación le voy a llamar ecuación gamma. Ahora, ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Tendría que generar la otra. Y si yo me doy cuenta, tendría que generar tal vez para B, para mi condición en B. Bueno, vamos a estudiar ahora cada uno de los recipientes. En el recipiente A, ¿qué proceso se va a seguir de 1 a 2? Parece que nada, ¿no? Porque le está ingresando calor. Pero vamos con B. ¿Qué le está pasando a B? En B hay una cantidad de gas, un gas diatómico, digamos, ¿no? A B alguien le está comprimiendo, pero a B nadie le está dando calor. Nadie le está dando calor, ni tampoco B está dando calor a nadie. Entonces, para B se está cumpliendo un proceso adiabático. Entonces diremos, para el recipiente B se está cumpliendo un proceso adiabático. Una compresión adiabática en este caso, ¿no? Porque nuevamente, a B nadie le está dando calor, ni tampoco B está desprendiendo calor. Solamente le están dando a que se cumple en un proceso adiabático. Se cumple PB elevado a la K es una constante. Eso se puede demostrar. Yo les recomiendo que hagan la demostración. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Puedo escribir la siguiente ecuación, ¿no? P1, no, sería la presión de B en 1 multiplicado por el volumen de B en 1 elevado a la K va a ser igual a la presión de B, pero ahora en 2 multiplicado por la presión o el volumen de B en la condición 2 elevado a la K, y ambos son iguales a una constante. Yo le puedo llamar una constante C. ¿Listo? Ya, tendríamos eso. Tendríamos esta expresión de aquí. ¿Qué datos tengo? Tengo esta presión, tengo este volumen y la K lo voy a hallar de tablas, ¿no? O directamente, si yo tengo su CP y su CB, puedo hallar cuánto vale K. Tengo esto de aquí, pero nuevamente no tengo esta presión ni tampoco tengo este volumen. Ya, entonces medio que estoy nuevamente en dos incógnitas. Estoy, nuevamente, tengo una ecuación con dos incógnitas, pero son presión y volumen. Y aquí tengo temperatura y presión. ¿Qué podemos hacer? A ver, ya, vamos a hacer lo siguiente. A esta ecuación le llamaré ecuación, no, antes de eso. Yo voy a agarrar esta igualdad, ¿ya? Estas dos igualdades. Y voy a despejar el volumen de B en 2. Va a ser igual a esa constante C dividido entre la presión de B en 2 y todo elevado. Si despejo ese K va a ser 1 sobre K, ¿no? Así sería. ¿Ya? Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación beta. Ya, voy a retocar mi ecuación gamma. En gamma, ¿qué puedo decir? A ver, de la primera parte no hay mucho que hacer. Na1 por R por la temperatura de A en 2, dividido entre presión 2 le había llamado, ¿no? Según esta semejanza. Más, a ver, en vez de poner estos tres términos, voy a volver a lo que era. Todo esto, si nosotros vamos aquí, era el volumen de B en 2, ¿no? Entonces, para no evitarme dos incógnitas, voy a poner solo eso. Volumen de B en 2 y ambos tienen que valer 49,848 litros. A ver, mi ecuación gamma se ha vuelto igual, ¿no ve? Una incógnita, dos incógnitas. Pero la gran ventaja es que yo tengo una segunda ecuación con esas dos variables. Entonces parece que ya está resuelto, ¿no? Entonces diré, voy a reemplazar beta en la ecuación gamma. Entonces, ¿qué voy a obtener?
Na1 por R por la temperatura de A en 2 dividido entre la presión 2 más, en vez de volumen B2 voy a poner constante sobre la presión, sería presión B2, ¿no? Pero si yo voy a esta semejanza, presión B2 es lo mismo que decir presión 2. Yo he nombrado así esa variable, elevado a la 1 sobre K, igual a 49,848 litros. Y en esta última ecuación yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. La constante, miren, la constante lo puedo calcular con los datos en la condición 2 o los datos en la condición 1. Como en la condición 1 tengo todos los datos, lo voy a poder calcular en la primera condición, ¿ya? Entonces tengo este dato. La constante K también tengo, no la tengo, la puedo calcular. Si yo me doy cuenta, mi única incógnita es la presión 2. ¿Listo? Bueno, y con eso ya es una ecuación implícita. Vamos a poder resolverlo. Pero ya hemos hecho todo el tratamiento. Sí, a partir de ahora el problema ya es matemático, ya no es de termodinámica, digamos, ¿no? Ya hemos hallado la ecuación que queríamos. Una ecuación con solamente una incógnita, que es la presión 2. La gran ventaja, yo con esa presión 2 puedo reemplazar aquí y voy a hallar el volumen. Con una ecuación de estado puedo hallar la temperatura, ¿ve? Listo, entonces reemplazaremos todos los datos. A ver, calcularé C primero. C va a ser igual a presión de B era, ¿no? Presión de B en 1 multiplicado por el volumen de B en 1 elevado a la K. ¿Sí? Aquí está. Ya, la presión de B en 1 era 100 kilopascales o 0,987 atmósferas. Multiplicado por el volumen de B en 1 era 22 algo, era 22,924. Listo, elevado a la K. ¿Cuánto vale K? Si mi CP valía 7 medios de R y mi CB valía 5 medios de R, si yo quiero hallar K, que es CP sobre CB, a ver, 7 entre 5, 1,4 les va a dar, ¿sí? ¿Está bien? ¿Da 1,4? Sí, Oxi. Ya, súper. Entonces ya tenemos que da 1,4. Entonces, esto elevado a la 1,4. ¿Cuánto les da el valor de C? 79,2. Súper, 79,2. Ahora, a ver, veamos las unidades. La presión va a tener unidades de atmósfera. El volumen tiene unidades de litro. Entonces sería litro elevado a la 1,4. Ya, un poco extraños, pero así son las unidades de esta constante C. Ya, ¿qué va? Nos falta calcular? Nada más, ¿no? Entonces reemplazaremos finalmente. Número de moles era 1 mol por R, 0,082 atmósferas. Auxi, Sí, creo que el volumen de B1 era 24,924, no ah, 22. cierto, cierto, tienes razón. Ya, entonces con ese dato calcúlenmelo, por favor. 89,04. 89. Ya, súper, gracias, 89,04. Más, aquí entonces la constante que tenía unidades de 89,04 atmósferas litro a la 1,4 dividido entre la presión 2 igual a 49,848 litros. A ver, análisis dimensional rapidito. Mol con mol se va a ir, Kelvin con Kelvin. Esta presión está en atmósfera, se va a ir y me va a dar litro. Listo, súper. Vamos aquí. Presión me va a dar en atmósfera. Aquí me estoy olvidando de algo. Esto es 1 sobre 1,4. ¿Ya? A ver, el 1,4 estamos viendo que se va a ir e igualito me va a dar litro. Y ambos me van a sumar, me va a dar litro. Está bien, está correcto todo. Ahora el problema es ese, ¿no? Esto es una ecuación implícita. Es decir, que la presión 2 no vamos a poder despejar. ¿Ya? No vamos a poder despejar la presión 2. A ver, métanlo a sus cálculos a ver qué les da.
A ver, ojalá no se cuelgue. A ver, ¿cuánto les da en esta ecuación? Ya, a ver, las unidades aquí lo pueden borrar para que no se les complique, ¿ya? Esto está elevado a la 1/1.4. A ver, ¿qué les den sus cálculos? La presión 2. Porque de aquí ya no es problema, ¿no? Ya es una ecuación donde solo hay una incógnita. 1,548, Oxy. Ya, súper. Y ahí está. A ver, mi primer inciso creo que me pedía eso. Sí, eso me pedía. Ya, pero lo vamos a entregar en kilopascales, ¿ya? Porque aquí me ha dado en kilopascales. Así que una conversión no nos hace tan daño. Una atmósfera tiene 101,325 kilopascales. ¿Cuánto nos da mi presión 2 con esos datos? 156,876. Listo, gracias. Y esta es mi primera respuesta. Inciso A. Más complicado, ¿no? Porque el otro van a ver que sale rapidito. Inciso B, me pedía la temperatura del recipiente B en la condición 2. Ya, a ver, si me doy cuenta, en la condición 2 yo ya tengo la presión, porque esto es igual a la presión de A en 2 o la presión de B en 2, ¿no? Si yo estudio la condición 2, en B ya tengo el número de moles, tengo la presión, tengo el volumen. Bueno, el volumen no lo tengo todavía, sí no lo tengo, pero lo voy a calcular con la ecuación beta, ¿ya? Entonces diré, en la ecuación beta, el volumen de B en 2 era igual a la constante, que era 89,04, entre la presión de B en 2. Ya, pero no le voy a meter esta, porque recordemos que esta constante está en sistemas de atmósferas litro, así que le voy a meter esta que hemos sacado. 1,548. Esto elevado a la 1/1.4. ¿Cuánto me da mi volumen de B en 2? Y esto me va a dar en unidades de litro. 18,072. 0,7 le pondremos, ¿ya? Ojo que esto no me están pidiendo, me están pidiendo la temperatura. Entonces utilizo la ecuación de estado, ¿no? La temperatura de B en 2 va a ser igual. La presión, si quiero utilizar 0,082, voy a utilizar en atmósferas, 1,548 atmósferas multiplicado por el volumen, 18,07 litros. Número de moles, 1 mol. Y la constante R, 0,082 atmósferas litro Kelvin por cada mol. Listo, de aquí, ¿cuánto me da la temperatura de B en la condición 2? 341,126 Kelvin. 341,1 le 100, pondré. ay, Sí. Listo, y ahí está nuestro segundo inciso, ¿no? Tampoco hay mucho problema con eso. Hemos utilizado simplemente una ecuación que ya teníamos y la ecuación de estado. Ya tenemos la temperatura. A ver, de un lado era 600, ¿no? Si podemos ver, del lado A es 600 y del B se nos ha dado 300 y algo. Es decir, que esta expansión no ha producido pequeños cambios en la temperatura, más que todo en la presión. Finalmente, vamos con el inciso C, que me pedía cuánto es este trabajo, este que he marcado en verde, cuánto es esto que está ingresando. Ya, hasta ahora no hemos utilizado la primera ley de la termodinámica, ¿no? No hemos utilizado para nada. Ahora vamos a utilizar porque me están pidiendo un trabajo. A ver, vamos a hacer balances de energía. Inciso C. Balance de energía en el recipiente B primero. A ver, vamos a hacer lo más sencillo siempre. A ver, un balance de energía siempre se aplica a un sistema. El sistema me lo doy yo. En este caso yo podría decir, hago mi sistema el compartimento A, hago mi sistema el compartimento B, o hago mi sistema a todo el cilindro. ¿Ya? Yo decido cuál va a ser mi sistema. Yo decido. Lo más tal vez que podríamos hacer ahorita es hacer primero a B. En B no hay calor. Lo único que aparece es
delta U igual al trabajo, porque como el pistón se ha movido, existe un trabajo. Solo que ese trabajo no lo podemos calcular con una formulita integral PdV, porque no es a presión constante, no es a temperatura constante. ¿Ya? Así que lo más conveniente aquí, para evitarnos calcular ese trabajo intermedio, es hacer un balance de energía a todo el cilindro. ¿Qué va a pasar si hago eso? A ver, imagínense que este es mi cilindro. ¿Ya? Si yo elijo como sistema a este mi cilindro, ahí están sus fronteras, ¿qué está ingresando del exterior? Del exterior está ingresando una cantidad de trabajo eléctrico que mediante esta resistencia se está convirtiendo en calor y está haciendo que el recipiente se expanda, ¿no? Ya, está ingresando trabajo eléctrico. ¿Qué está saliendo? No está saliendo nada. Este trabajo eléctrico hace que se produzcan todos los cambios que ya habíamos calculado. Entonces, si decimos entradas menos salidas igual a la acumulación. Veamos, entradas, tenemos un trabajo eléctrico que está entrando. Salidas, no hay ninguna salida. Así que esto le voy a poner cero. Acumulación. Ahora esto es lo importante. En los sistemas cerrados va a haber acumulación. Porque vean, dentro, bueno, la acumulación siempre se da dentro de mi sistema, ¿no? Si yo he estudiado todo este proceso, veo que dentro de este sistema hay cambios de temperatura, hay cambios de presión. Entonces, en este sistema está existiendo una acumulación que va a ser igual a un delta U total, le pondré. Pero ojo, este delta U total tiene dos componentes, un cambio de energía en el compartimento A y un cambio de energía en el compartimento B. ¿Ya? ¿Y cómo manifestamos esos cambios de energía? A ver, aquí un poquito recordamos. Bueno, a ver, si fuese sustancia pura, esto sería simplemente masa por energía interna específica, que hayamos de tablas, ¿no? Pero cuando hablamos de gases, nuestra energía interna específica va a ser igual al CB multiplicado por la temperatura a la cual estamos haciendo eso. Y nuestra entalpía específica va a ser igual al CP multiplicado por la temperatura a la cual ocurre ese cambio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? El trabajo eléctrico va a ser igual. Cambio de energía, cambio de energía interna en A va a ser el número de moles que había en A, es el mismo, ¿no ve? Multiplicado por el CB. Bueno, en A y B había el mismo gas, así que le pondré CB nomás. La temperatura final de A en 2 menos la temperatura de A en 1. Más, para B es lo mismo, ¿no? Número de moles de B multiplicado por el CB, temperatura de B en 2 menos temperatura de B en 1. Y ya está. De esta última ecuación tenemos moles, el CB tenemos porque era diatómico, así que va a ser 5 medios. Estas temperaturas tenemos, de aquí igual, ¿no ve? Todito tenemos. Podemos calcular. Finalmente diremos entonces, trabajo eléctrico va a ser igual. Era un mol multiplicado por el CB. Para un gas diatómico es 5 medios de R. A ver, la R. Si yo quiero un trabajo en el sistema internacional, voy a poner 8314 Joule Kelvin por cada mol. Temperatura de A en 2. Recordamos que era 600. De en 1 era 300, creo, al inicio, ¿no? No, aquí me daban el final, que era 600, y el comienzo era 300. Esto en Kelvin. Más, le voy a continuar aquí, más. Era también, en B también había un mol. El CB era el mismo. Temperatura final, ya no era 600, ¿no? Era 341,1. Menos 300, que era su inicial. Kelvin. Listo. De aquí, ¿cuánto les da el trabajo eléctrico?
A ver, esto. Sí. Para un diatómico, ¿no? Recordar 7 medios, el CP y el CB 5 medios. Ya. ¿Cuánto les da el trabajo eléctrico? 854,26. 26 y este estaría en Joule. ¿Listo? Y esta es nuestra última respuesta. ¿Sí? Nuevamente, la primera ley, que es nuestro balance de energía, lo pueden aplicar en cualquier sistema que ustedes quisieran. Miren, otra forma hubiese sido lo siguiente. Esta es una que es la más directa tal vez. Otra forma. Primero hubiéramos hecho un balance de energía al recipiente B. ¿Y qué estaríamos obteniendo? En el recipiente B, como vemos aquí en la figurita, a ver dónde está. Estamos viendo que le está llegando una cantidad de trabajo. ¿Ya? Le está llegando. Y esa cantidad hace que se comprima. Entonces, una entrada sería el trabajo. Pero este sería un trabajo. Trabajo no le voy a poner, ¿ya? No es el trabajo eléctrico. Un trabajo. Y este sería igual a su cambio de energía interna del recipiente B. ¿Ya? Tendríamos todo para hallar esto. Así que hallaríamos este trabajo W nomás, ¿no? Que es el trabajo de la expansión de ese cilindro. Después tendríamos que hacer un balance de energía en el recipiente A y en el cual tendríamos que ¿qué está entrando al recipiente A? Si nosotros vemos al compartimento A está entrando ese trabajo eléctrico, ¿no? El cual produce el calor. Entonces el trabajo A le entra el trabajo eléctrico. Una entrada es el trabajo eléctrico. Y por el contrario, para B era una entrada el trabajo W, pero para A esto se va a convertir en una salida, ¿no? Está saliendo trabajo del compartimento A. Y esto sería igual al cambio de energía interna del recipiente A. Listo, nosotros ¿qué podemos hacer? Trabajo eléctrico va a ser igual a delta U en A y este menos trabajo lo vamos a llegar como más trabajo. Y trabajo igual, ese trabajo W es lo mismo que decir delta UB, que es exactamente la misma ecuación que hemos obtenido aquí. ¿Sí? Lo mismo, como podemos ver, ¿no? Pero me he evitado hacer dos balances de energía, solo he hecho uno. Nuevamente depende de cada uno, ¿ya? Cada uno toma su sistema en función de las variables que tiene, de lo que le falta y todo para resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta tal vez? Oxy, me pregunté, eso de la acumulación, ¿cómo se relaciona con el delta U? Ya. A ver, esta acumulación lo habíamos escrito como primera ley, que era un delta E, digamos, ¿no? Ya, este delta E está compuesto del delta U, un delta de energía cinética y un delta de energía potencial. Ya. Ahora, yo me tengo que preguntar, ¿el recipiente está aumentando su velocidad en algo? No, no, ve, es estático, así que esto directamente lo voy a eliminar. Aquí, ¿está cambiando de altura mi recipiente o algo por el estilo? No, tampoco, ¿no ve? Entonces, esto también lo voy a eliminar. Entonces, mi acumulación en la mayoría de los casos simplemente va a ser el delta U. ¿Ya? Es decir, el cambio de energía de acumulación simplemente va a ser delta U. En la mayoría, pero no sé, tal vez hay algún caso el recipiente se está moviendo con una velocidad, muy pocos casos, en serio que yo no he visto casi nunca esos casos, pero por si acaso tengan este concepto, ¿no? Y es por eso que directamente bueno, normalmente aquí se analiza, ¿no? Dentro de mi sistema, que es todo lo que está dentro de este naranja, yo me pregunto, ¿está existiendo alguna acumulación? Y si es que sí existe, este término existe también. Y si eso existe, es directamente delta U. Por ejemplo, les doy otro escenario. ¿Qué tal si fuese una tubería? Aquí tenemos una válvula. Sí, una válvula, ¿no? Para abrir o cerrar. Y aquí tenemos otra tubería. Mi sistema, digamos que es este. ¿Ya? A ver, en este sistema está ingresando masa y está saliendo masa. Pero si hablamos de energía, ¿sí? Está ingresando energía, sí, va a haber una entalpía de ingreso. Está saliendo energía, entonces va a haber una entalpía de salida. Pero aquí si yo me pregunto, ¿habrá acumulación? A ver, aquí cómo se podría entender. En este caso, si es que está ingresando 10 kilogramos y está saliendo los mismos 10 kilogramos, no va a haber acumulación, ¿no? Si todo lo que entra también sale, acumulación va a ser directamente igual a cero. Sí, en esta válvula no va a haber acumulación, porque si todo lo que entra también sale,
No existe acumulación, entonces la acumulación vale cero y no existe para este caso delta U. ¿Ya? Esta válvula es un sistema abierto y en esos sistemas la acumulación se elimina. Por eso les decía que es más facilito trabajar en los sistemas abiertos, porque en los cerrados tenemos que trabajar con esto y en algunos casos se complica. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Te respondí tu pregunta o tienes alguna otra duda? No está bien, Oxy, gracias, la entendí. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Entonces haremos un hito más, igual con gases. Y con eso yo creo que concluimos. Y desde la siguiente, bueno, podemos hacer ya un poco más variados. Y espero ya desde la subsiguiente, es decir, desde el siguiente miércoles, ya poder entrar a sistemas abiertos. Que no es complicado, ¿no? Parece que tenemos tiempo. El ingeniero me ha dicho que el examen iba a ser finales de marzo. Digamos que tenemos unas 4 clases más, mínimo. Mínimo unas 4 clases más. Así que tenemos tiempito todavía. Ya, entonces vamos a hacer ese otro más. Ya, a ver, esto igual es de la práctica, el ejercicio número 24. Ya, me dice, calcular el trabajo total del ciclo realizado por los siguientes procesos. Desde el estado 1, que nos da presión 1, 0,7 bars, volumen 1, 0,3 metros cúbicos, mediante un proceso en el cual P es igual a K por B. La sustancia triplica su presión y luego, mediante un proceso isométrico, su presión reduce a sus 2/3 partes. Ahora estamos en un punto 3. A continuación, isobáricamente, se reduce el volumen hasta su valor inicial. Un punto 4. Y por último, su presión se reduce a volumen igual a constante a su valor inicial. Ok, esto es un ciclo. Hay que calcular el trabajo total. Ya, entonces, como es un ciclo, pondremos los puntitos. A ver, aquí vamos a estar en mi estado número 1. ¿Qué datos tengo? Tengo que mi presión 1 es 0,7 bares y mi volumen 1 es 0,3 metros cúbicos. No tengo ninguna temperatura, ¿no? Listo. De aquí vamos a pasar a un estado 2, en un proceso en el cual P es igual a K por B. Ya, ojo. Ahora voy a estar en un estado 2. ¿Qué dato tengo? La sustancia triplica su presión. Entonces, en este punto, la presión 2 va a ser igual a 3 veces la presión 1. Tengo el dato, así que lo puedo calcular más adelante. Luego, mediante un proceso isométrico, ya aquí le pondré isométrico, y ahora voy a mi punto número 3. ¿Ya qué conozco de este proceso? ¿Ya? Su presión se reduce a sus 2/3 partes. Ya, entonces la presión en 3 va a ser igual. A ver, hay que entender bien esta parte. Su presión se reduce a sus 2/3 partes. ¿Qué significa? Como me dice reduce a, significa que en mi estado 3 voy a estar, mi presión va a ser 2/3 de mi presión anterior, que era la presión 2. Y ahora, isométricamente, ¿qué quiere decir? Facilito, ¿no ve? Volumen constante. El de volumen constante es el que tiene varios nombres: isométrico, isovolumétrico, isocórico, y tal vez hay alguno más. ¿Ya? Volumen constante. ¿Qué más? Luego, a ver, 2/3 partes. 3. A continuación, isobáricamente, se reduce su volumen hasta su valor inicial. Ya, entonces vamos a continuar aquí. Me dice isobáricamente, ¿no? ¿Qué significa a presión constante? Ya que sea mi condición 4 y yo que sé en este punto, se reduce su volumen hasta su valor inicial. Entonces, el volumen en 4 va a ser igual al volumen
en 1. Sí, porque en este punto está hasta el volumen inicial, que era 1. Y por último, su presión se reduce a volumen constante, a ver, a su valor inicial. Entonces, yo regreso aquí en un proceso a volumen constante. ¿Sí? ¿Ya? Y con eso tengo todo mi enunciado. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Y esto todo es un ciclo. Si por si acaso me pidiesen calcular delta U del ciclo o delta H, no es necesario tocar el ejercicio, porque al ser estas dos funciones de estado, sabemos que en una función de estado solo me interesa el punto inicial y final, y en un ciclo mi punto inicial es 1 y mi punto final igualito es 1. Entonces, directamente estos dos van a valer 0. No es necesario calcular directamente por concepto, ya sabemos eso. ¿Ya? ¿Pero qué me han pedido? Me han pedido el trabajo. ¿Ya? El trabajo de ciclo. O en un ciclo también se llama el trabajo neto. Ya, y con el trabajo no puedo hacer lo mismo, porque el trabajo y el calor, recordemos, son funciones de trayectoria. ¿Qué significa? Que si yo quiero calcular para un ciclo el trabajo total, tendré que calcular el trabajo del proceso 1 a 2, más el trabajo del proceso 2 a 3, más el trabajo del proceso 3 a 4, y finalmente el proceso 4 a 1. ¿Sí? Tendré que calcular cada uno de estos trabajos de manera separada. Si no, no, porque al ser funciones de trayectoria me interesa cuántos procesos hay, qué procesos son, así que así los voy a tener que calcular. ¿Listo? Entonces esta ecuación le llamaré ecuación gamma. Y como veo, tengo que calcular toditos estos trabajos. A ver, y bueno, cualquiera de estos trabajos se va a realizar con la integral de P diferencial de B. Hay que buscar relaciones en función sea el proceso. Veamos a ver. El proceso 1 a 2 tenemos una relación para calcular el trabajo, ¿no? P en función del volumen. El proceso de 2 a 3 vemos que es un proceso a volumen constante. Un proceso a volumen constante, esto vale 0, entonces este trabajo directamente vale 0, no hay que calcularlo. Vamos con el proceso de 3 a 4. Es un proceso isobárico a presión constante. Ya va a existir trabajo. Y el proceso de 4 a 1 estamos viendo que es un proceso a volumen constante. Entonces, nuevamente, este último trabajo de 4 a 1 no va a ser necesario que lo calculemos porque su volumen inicial y el final es el mismo, no hay trabajo. ¿Listo? Entonces, mi ecuación, bueno, a este no le llamaré gamma todavía. Mi ecuación del trabajo neto va a ser igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 3 a 4. Y eso nomás. ¿Ya? A esto sí le llamaré gamma. Entonces solo tengo que calcular dos trabajos. ¿Listo? Vamos entonces en el proceso de 1 hasta 2. ¿Qué datos puedo necesitar? A ver, ¿qué tipo de trabajo es? Es un trabajo que sigue la expresión P igual a K por B. ¿Ya? Esa acá la tenemos que hallar. Primero, no la tenemos. Ya, así que vamos a hacer lo siguiente. Del proceso 1 a 2 se sigue la ley P igual a K por B. ¿Qué significa eso? Si yo despejo K, K va a ser igual a P sobre B, ¿no? Entonces esto significa que yo puedo calcular K conociendo P1, B1 o conociendo P2 y B2. O incluso la segunda igualdad por si me faltase un dato. A ver, ¿qué datos tengo? En el punto 1 tengo la presión 1 y el volumen 1. Y en el punto 2, la presión 2 es 3 veces la presión 1, entonces puedo calcularlo, ¿no? Entonces, de aquí directamente despejaría lo que es el volumen 2. Ya, entonces, tengo este, tengo este, tengo este. Reemplazaré datos. Miren, voy a poner presión 1. Mi volumen 1 era 0,3 metros cúbicos. Ok, la presión 2, recordemos que es 3 veces la presión 1. Por eso no le he reemplazado, se va a simplificar. Y aquí volumen 2. De aquí, ¿cuánto me da el volumen 2 en metros cúbicos? Porque aquí estos dos se van a simplificar. A ver. 0,9 tal vez. 0,9. Ah, ya, súper. Sí, 0,9 metros cúbicos. ¿Ya? Posiblemente también necesite conocer cuánto vale esa constante K. Así que nuevamente, K se puede calcular como P1V1 o P2V2. Voy a utilizar este de aquí. Mi presión 1 era, a ver, 0,7 bares. Si a 0,7 le multiplico por 100 va a ser 70 kilopascales.
dividido entre volumen 1, que era 0.3 metros cúbicos. A ver, ¿cuánto me da mi constante K? 20, no. Un número 200, sí, tanto seguramente va a dar. ¿Cuánto me da mi constante K? $233.33. Listo, súper. Ya tenemos K, ya tenemos el volumen 2, así que vamos a calcular el trabajo ahora. El trabajo de 1 hasta 2 va a ser igual simplemente a la integral, desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de P diferencial de B. Ahora, en vez de presión, yo voy a poner la relación que me han dado. Así, en vez de presión voy a poner K por el volumen. K multiplicado por el volumen diferencial de volumen desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Y esta ecuación se puede integrar, ¿no? K es constante y me va a quedar la integral del volumen 1 hasta el volumen 2 de B diferencial de B. Una integral igual que es directa, entonces calculamos. Trabajo 1 a 2 va a ser igual. La integral de B diferencial de B va a ser B al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces va a ser K medios. Directamente evaluando. B al cuadrado 2 menos B1 elevado al cuadrado. Listo, reemplazamos datos. K vale 233,33 dividido entre 2 kilopascal metro cúbico multiplicado por, a ver, B2 valía 0.9 al cuadrado y sus unidades serían metros a la sexta. Fuera lo voy a poner eso. Menos el volumen 1, 0.3, ¿no? 0.3 también elevado al cuadrado. Sus unidades son metros cúbicos y si lo elevo al cuadrado va a ser metro a la sexta. Veamos las unidades. Metro al cubo con metro a la sexta me queda 3. Y kilopascal por metro cúbico me da kilojoule, así que estamos bien. ¿Cuánto me da mi trabajo de 1 a 2? 84. Exactito, exacto. Sí, porque es 83,99. Ah, súper. Ya, 84. Ya tenemos uno de los dos que necesitamos, ¿no? Ya tenemos, digamos que este de aquí. Vamos con el segundo, que es el 3-4. A ver, el proceso 3-4 es un proceso a presión constante. Entonces no creo que tengamos mucho problema. A ver, entonces diremos, ¿no? En el proceso de 3 a 4, que es un proceso isobárico o a presión constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple en un proceso a presión constante? Bueno, la ley de Charles, ¿no? A ver, pero vamos con el trabajo. El trabajo de 3 a 4 va a ser igual a la integral de P, sería desde el volumen 3 hasta el volumen 4, ¿no? Diferencial de volumen. Ahora, si es isobárico va a ser una presión constante. Entonces va a ser la integral del diferencial de B3 hasta B4. ¿Ya? Entonces simplemente, presión B4 menos B3. Así sería, ¿no? Ahora, presión. Puedo utilizar cualquiera. En este caso voy a utilizar, puedo usar, ¿no? Como es presión constante, puedo usar la 3 o la 4. Como tengo una formulita, voy a usar la 3. Ya, a ver, veamos los datos que tenemos. Parece que nos va a faltar. A ver, primero, B4 me dice que es igual a B1, ¿ya? Eso tendremos en cuenta. Y además, como esto es un proceso a volumen constante, si aquí yo tengo B2, aquí igualito va a ser B2 es igual a B3. Me servirá... eh, Bueno, parece que voy a tener que hacer algunos cálculos extra. Bueno, B2, si no me equivoco, hemos calculado. Sí, hemos calculado B2, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, sí que nos conviene. 0,9. Sí, B2 es igual a B3, ya tengo B3. Y B4 va a ser igual a B1. Entonces mi formulita me va a quedar. El trabajo de 3 hasta 4 va a ser igual a la presión 3. En vez de B4 voy a poner B1. Y en vez de B3, bueno, tengo el dato B2 le puedo poner, ¿no? Porque es el mismo. B3 es lo mismo que B2, por ser 2-3 un proceso isométrico. ¿Ya? Listo. A ver, de aquí tenemos ambos volúmenes, ¿no? B1 y B2 tenemos. Presión 3 no tenemos, pero recordamos que presión 3 es igual. Según el enunciado nos decía que era 2/3 de la presión 2. ¿Ya? 2/3 de la presión 2, pero la presión 2 todavía no teníamos, ¿ya? ¿Y a qué era igual la presión 2? Era 3 veces, sí, aquí está, 3 veces la presión 1.
Listo, entonces la presión 3 va a ser igual. Esto se va con esto y va a ser a 2 veces la presión 1. A ver, era 0.7, 70, ¿dónde hemos estado? 70 kilopascales, ¿no? Entonces va a ser 2 por 70. Entonces la presión 3 va a ser 140 kilopascales. ¿Listo? Reemplazamos todo. El trabajo de 3 hasta 4 va a ser igual a 140 kilopascales multiplicado por B1 menos B2. A ver, sería 0.3 menos 0.9 metros cúbicos. ¿Cuánto nos da este trabajo? Menos Menos 84. 84. Ya, súper. Ahora, ¿por qué nos ha salido negativo? Porque estamos viendo que el volumen final es menor que el volumen inicial, ¿no? Entonces es un proceso de compresión. Y está bien, en un ciclo va a haber procesos de expansión, pero también va a haber procesos de compresión. Bueno, ya tenemos todo, entonces diremos finalmente en la ecuación que le he llamado Mm, gamma, ¿no? El trabajo total o el trabajo neto era igual al primero, el de 1 a 2 que era 84 más el del 3 a 4 que es menos 84, ¿no? Vemos que el trabajo total me da 0, ¿no? Y esta sería mi respuesta. No hay más tampoco, ¿no? El trabajo de 1 a 2 nos ha dado 84. El trabajo de 3 a 4 nos ha dado menos 84. Y los otros dos trabajos eran nulos por ser procesos isométricos. Así que esta es mi respuesta. Ahora, ¿qué quiere decir que el trabajo de un ciclo sea cero? Quiere decir que el trabajo al final, pero que el ciclo al final no tiene utilidad, ¿ya? Porque el objetivo de un ciclo, y lo vamos a ver esto en el tercer parcial, en los ciclos de potencia, es simplemente darle algo a tu ciclo, que en este caso es calor normalmente, y que te dé trabajo, es decir, que tiene que ver alguna ganancia, un trabajo neto mayor a cero. Pero en este caso estamos viendo que no hay esa ganancia, pero tampoco estamos perdiendo, ¿no? Un trabajo total igual a cero es como si no hubiéramos hecho nada del ciclo, ¿ya? Porque si no estamos obteniendo nada de este ciclo, ¿para qué hacerlo? ¿No? Si hubiésemos obtenido 100 kilojoules, 1000 kilojoules, ahí habría justificación de decir, ah, ya, mira, el ciclo te está sirviendo porque estás produciendo tanto de energía. Pero en este caso no. Sí, pero bueno, el ejercicio nos daba, los numeritos seguro están arreglados para que nos dé este valor. Y bueno, nos está dando y estamos dando la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces ahí quedaríamos por hoy. ¿Ya? Hemos hecho un ejercicio interesante, más que todo con gases. Listo, como podemos ver, no solamente vamos a aplicar nuestros ejercicios, vamos a enfocarnos en sustancias puras. Está bien conocerlas, pero esto ya es más de gases y está muy relacionado con lo que ya habían visto en físico-química, ¿no? Porque ahí se maneja puros gases. Bueno, aquí los manejamos de una manera un poco más, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando los metamos a turbinas, cuando los metamos a compresores, etcétera. ¿Ya? Pero pequeñas aquí aproximaciones que estamos haciendo para trabajar con gases, ¿no ve? Energía interna CB por T, energía entalpía CP por T. La K directamente CP sobre CB, eso en un proceso adiabático. ¿Listo? Entonces, ahí quedaríamos por el día de hoy. Pasamos el siguiente martes. Vamos a seguir haciendo ejercicios de primera ley, ya un poco mezcladitos, ¿no? Ya haremos algunos con sustancias puras, otros haremos con gases. No hay que decir, ay, no sé esto, digamos. Hay que saber todo, ¿no? Oxy, disculpe una pregunta. Sí. ¿Vamos a utilizar la tabla A17?
¿En qué casos utilizaríamos? Creo que era de propiedades de gases, ¿no? Sí, del aire. Ya, está bien. Sí, a partir de la 17 pueden ver que para cada temperatura hay una entalpía, hay una energía interna. Diré que no vamos a utilizar esas tablas. Directamente, si necesitamos energía interna, CB por T. Si necesitamos entalpía, CP por T. Sí, incluso si es que calculas, no van a variar mucho los datos. ¿Ya? Pero más que todo eso vamos a utilizar para gases. Está bien, gracias, Oxy. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ya? Listo, entonces ahí quedamos por la clase de hoy. Hasta la siguiente. Nuevamente vayan avanzando con sus prácticas. Ya hemos avanzado más todavía de la primera ley, ¿no? Si es que algunos no pueden, tal vez falta todavía un poco de avance. Hay algunos que son con escape y adición de una sustancia. Eso es la siguiente vamos a hacer, ¿ya? Así que no se desesperen todavía, pero los que puedan hacer, vayan avanzando. Ya. Esto no se aprende en una noche, ya, no se aprende. Vayan avanzando con tiempito y al final hacemos tal vez una clase de repaso y ya, todos felices al examen, ¿no? Y nuevamente, este parcial es el más importante porque con estos conceptos vamos a ir al segundo y con los conceptos del primero y el segundo vamos al final. Así que si no dominamos bien este parcial, vamos a tener problemas cuando queramos al segundo, ¿ya? Digamos, quiero echar todas mis ganas en el segundo parcial, pero me doy cuenta que necesito volver a conocer los conceptos del primero. Necesito. Es decir, que si quiero aprender segundo, tengo que aprender primero también. No es como física 2 digamos, ¿no? En física 2 el primero era fluidos y el segundo ya era termodinámica, ¿no? Y el tercero ya era circuitos, nada relacionados. Aquí tienen mucha relación. En el segundo parcial, igualito les puedo dar el mismo ejercicio de ese pistón con dos lados, ¿no ve? El mismo ejercicio, inciso A, la temperatura, inciso B, la entropía generada. Y está, para el primer inciso tienen que hacer balances de energía, hemos visto, ¿no ve? Para el inciso B, una ecuación más le añadimos. Y para el tercero es lo mismo, puros balas de energía vamos a hacer. ¿Ya? Así que eso vayan haciéndolo con tiempito. No creo que ahorita estén muy cargados todavía, ¿no? En 1 o 2 semanas se va a acercar la semana de exámenes seguramente. Listo, entonces eso por esta semana. Hasta la siguiente. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Oxy, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estadísticas del usuario, también Paco, hoy